¿Qué encanto tiene el poder de pronto? Uno cree que puede hacer cosas todavía por su gente, por su país, porque tiene alguna idea clara. Yo tengo una experiencia interesante e importante que creo que ha madurado. Por supuesto, no soy la misma persona que hace 20 años. Tengo no solamente esos 20 años encima, sino 20 años que cualitativamente han sido muy diversos. Han sido de estar en la cumbre, han sido de estar en el fondo, han sido de mucho sufrimiento, que eso tiembla el ánimo, eso endurece la voluntad, eso lo vuelve a uno más humilde, más humano, quizá más comprensivo, quizá menos convencido de que puede hacer todo, pero el llamado existe y como la gente lo ha ratificado, en nuestra profesión es la gente la que en definitiva dice, Luis Alberto quiere, sí quiere, pero si la gente dice no, es no. Esta vez la gente dijo sí, y en virtud de ese apoyo es que aquí estamos. El país no es el mismo, en parte gracias a obras del gobierno nuestro. La ley de puertos, por ejemplo, que se mencionó al inicio, es el cambio cualitativo más grande económico de la vida del país, una actividad que factura 800 millones de dólares. Muchas cosas que se hicieron en aquel momento siguen gravitando. Por supuesto que el país ha vivido por la crisis del año 2002, que ha vivido esta prosperidad que ha durado hasta hace un año, que ha tenido gobierno del frente y por lo tanto ahora todos gobernamos, todos estuvimos en la cancha y nadie puede decir yo sé más que los demás porque todos han bajado a la cancha. Es decir, y además este gobierno con la ventaja de mayoría parlamentaria, prosperidad económica y un enorme capital de ilusión. Y en el entretanto uno ha sufrido derrotas, ha sufrido circunstancias difíciles de ataque, de menoscabo, y uno ha seguido siendo el mismo, menos en esto, que se pone cada vez más blanco, y también en eso podíamos hacer un chiste. Uno aquí está sereno, tranquilo. Yo en estos 14 años, desde que dejé la presidencia, he hecho lo mismo que había hecho antes y lo mismo que hago ahora y que espero hacer durante mucho tiempo. Andar por todos lados, mantener conversaciones, aprender, leer, escuchar un poco más que antes, y viajar y ver otras cosas, aprender de otros países. ¿Se aprende a ser presidente? Le diría o le sugeriría a alguien que quiera dedicarse a esto con la finalidad de llegar a la cima, al cargo más alto, conocer la realidad, comprenderla, que es un paso más. Es decir, yo puedo conocer el desocupado, la pobreza, la carencia, puedo conocer la necesidad. Por un instante hay que comprenderla, ponerse en el lugar de, ¿no es cierto?, que ya es ir más hondo. Y luego tratar de interpretar eso más todo lo que conoce del país en una síntesis que para mí es la que marca el equilibrio del político, que es comprender al trabajador y al empresario, al rico y al pobre, al académico y al analfabeto, al que vive en el fondo del pago más lejano y el que vive aquí en la esquina de esta calle. Eso es lo que yo le diría a quien quiera dedicarse a eso. Conoce tu país, trata de comprenderlo para poder interpretarlo. A mí me pasó algo que no le ha pasado a ningún presidente hasta ahora, no sé si le puede pasar al doctor Vázquez. En febrero del 95, cuando ya estábamos con las valijas prontas para irnos de la Casa de Gobierno, sus colegas del diario El Observador me pidieron una entrevista final, última, de resumen, por supuesto, como lo hice siempre y sin pedir las preguntas de antemano ni nada, como siempre nos lo llevamos muy bien con la gente de la prensa por eso. Les dije que sí, nos sentamos en Suárez Chico y en eso sacan el programa de gobierno del 89, la respuesta nacional, que era muy finita, y empiezan a tomarme examen con un lápiz, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Es impresionante, tan impresionante al punto que lo hemos editado, porque el Observador sacó un folleto especial, una separata,
domingo siguiente con las respuestas: cumplido, 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 no cumplido, pero el 95% estaba cumplido. ¿Y qué virtud tenía ese programa? Que yo me acuerdo que cuando lo redactaba le decía a los muchachos del Instituto Oribe: cortos en la promesa para ser largos en el cumplimiento. Y propusimos todas cosas posibles. Por eso es que fue impresionante el score, y lo hemos editado y lo tenemos allí para que el que lo quiera ver, y si no, en www.lacalle.com.uy, el que quiera verlo. Es impresionante cómo se cumplió. Ahora, ¿sí? ¿somos magos? No, simplemente nos pusimos bien a tiro, nada de villas y castillos. Lo que se podía, y lo que se podía se hizo. ¿Cuál fue su frustración cuando terminó el último día y se fue nuevamente para su casa? ¿Qué pensó en que había quedado por hacer? Como una deuda. Quedaron dos cosas, por la misma razón no pudieron ser realizadas. La ley de empresas públicas, que era una ley muy sabia. Vamos a recordar que no era la privatización así tipo argentino, sino que el Estado mantenía el 40% del capital, los trabajadores pasaban a ser dueños del 8% del capital, las empresas de UTE, de Antel, de ANCAP, y se incorporaba el 52% de capital privado. Eso creo que no fue lo suficientemente bien explicado, además por razones que no viene al caso ahora. Tuvo una oposición y fue derrotado en un plebiscito. La ley se aprobó y el 13 de diciembre se derrotó en un plebiscito. Y lo otro fue la reforma de la seguridad social, que era muy profunda. 4 veces fue al Parlamento y 4 veces nosotros no teníamos mayoría. ¿Usted se acuerda? Este gobierno actual tiene mayoría, es el primero en 40 años en tener mayoría parlamentaria. Nosotros no la teníamos y no hubo una comprensión cabal por parte de los otros partidos de que era una reforma necesaria, era audaz, y además la hacíamos al final del gobierno, o sea que los resultados se iban a ver en el próximo. Esas dos cosas quedaron en ese librito como no cumplidas entre las cosas grandes y trascendentes. Entre las cosas importantes, decíamos recién, en el otro bloque, la ley de puerto, la desmonopolización de los seguros de automóvil, unas cuantas cosas se hicieron. Vea la pantalla, mire la pantalla, que vamos a ver algo. Mirá qué bueno. ¿Qué le Estamos diciendo que la gran noticia que tuvo el Uruguay el 28 de junio fue esa. ¿Ah, sí? Para los que son del Partido Nacional y para todos los que quieren sustituir este gobierno, la solidez, la coherencia del Partido Nacional esa noche es la garantía de que vamos a sustituir a este gobierno por un gobierno del Partido Nacional, que no es el Partido Blanco, es el Partido de la Nación. Y ese día Jorge tuvo un gesto que tenemos que reconocerle y agradecerle, porque cuando, sabiéndolo nada más que yo era el único que lo sabía, hubo un suspenso allí. Cuando me tocó hablar a mí, yo hablé poco y nada de él, terminó de hablar, había una tensión, y él dice: cumplo con mi deber de patriota y de blanco, y acepto la candidatura. Y se levantó con un grito la gente, y seguramente en todo el país hubo un suspiro de alivio, porque el Partido Nacional es la gran esperanza. Tiene 2 minutos absolutamente libres para dirigirse a la audiencia. Mis queridos compatriotas, dentro de pocos días vamos a ejercer el máximo derecho que tenemos como ciudadanos. Seguramente lo volveremos a ejercer en noviembre en condiciones distintas. Son 2 minutos, pero 2 minutos que valen por 5 años. Lo que allí se resuelva no se puede cambiar hasta 5 años después. Los invito a que hagan la siguiente operación: agreguen a la edad que tienen, no lo digan por favor, pero piensen con 5 años más. Entonces, cuando tengan esa edad, la de hoy más 5, va a ser la próxima vez que van a poder elegir. Entonces, precaución, información, cuidado, analizar propuestas, personas, valores, porque la decisión es por 5 años. Nos ofrecemos, junto con el doctor Larrañaga y el Partido Nacional, para conducir el país durante esos 5 años. Ténganos en cuenta.